Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a una transmisión más de Previdere TV, hoy jueves de prevención. Me presento Minerva Covarrubias, me acompaña aquí en el estudio Diana Laura Alvarado. Diana, bienvenida. Muchísimas gracias, Minerva. A todos los que nos están escuchando, les recordamos que entren a nuestras redes sociales en Facebook como Previdere Lex. Regálanos un me gusta, ya casi llegamos a los 2000. Y bueno, el día de hoy estoy aquí en el estudio con mi compañera Minerva y con el doctor, que si nos hace favor de presentarse. Bueno, cómo no. Y claro que me voy a presentar entre dos diosas. Minerva y Diana. Muchas pues gracias. Mi nombre es Ángel Meulener Peña, yo soy meteorólogo, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara y me dedico por entero a la meteorología y la climatología. Muy bien, doctor, usted pertenece al Instituto de Astronomía y Meteorología, ¿verdad?, de la Universidad de Guadalajara. ¿Nos pudiera platicar un poco de las funciones de este instituto y si existe una relación o hay alguna diferencia entre la astronomía y la meteorología? Sí, vamos a empezar por lo segundo. Sí hay mucha diferencia. El nombre es el único que nos une, Instituto de Astronomía y Meteorología. ¿Por qué razón? Porque desde hace muchos siglos, y sobre todo los sacerdotes que eran muy estudiosos de los fenómenos astronómicos, las estrellas, los planetas, etcétera, había otros o esos mismos que también estudiaban los fenómenos de la Tierra. Y se unía el nombre de astronomía con meteorología solo circunstancialmente. Pero realmente son dos ciencias totalmente diferentes. Una se dedica a las cuestiones que están fuera de nuestro planeta, que es la astronomía, y la otra se dedica a los fenómenos que nos afectan aquí en la Tierra. Y el Instituto de Astronomía y Meteorología es una de las instituciones más antiguas que tiene la República, que han existido en la República Mexicana, y que esta institución se dedica fundamentalmente a estas dos ciencias. Tiene grupos de investigadores en la ciencia de la astronomía, tiene grupos de investigadores en la ciencia de la meteorología, que en esa es en la que yo me encuentro. Esta institución es tan antigua que la Universidad de Guadalajara, cuando se creó, pues el gobierno del estado le dio la posibilidad de que anexara esta institución como la primera institución científica que tuvo la UDG en los años muy lejanos, 1925. A partir de ahí, el padre Severo Díaz, que era el que dirigía esta institución, empezó sus labores conjuntamente con la Universidad de Guadalajara hasta su muerte en el año 1956, y de ahí en adelante siguió la tradición que él implantó. Tan fuerte era la cosa que él implantó en los tapatíos, que él vivía muy lejos de la Minerva, que es donde se encuentra el instituto. En aquel entonces era fuera de la ciudad, que cuando él salía de su casa en el centro, si llevaba el paraguas, los tapatíos decían: hoy va a llover porque el padre salió con un paraguas. Si no llevaba el paraguas, la gente decía: hoy va a haber buen tiempo porque el padre Severo salió sin el paraguas. Y ahí se creó la tradición de que esta institución era la que le ofrecía los servicios de meteorología a los tapatíos, al estado de Jalisco en general. Independientemente que ya existía el Observatorio Nacional o el Sistema Meteorológico Nacional, que en Tacubaya, pero los pronósticos regionales siempre los ha dado, de la región nuestra siempre los ha dado el Instituto de Astronomía y Meteorología, de ahí su importancia. Es un servicio permanente, no ha fallado ni un momento, a pesar de que ha habido cambios, directores nuevos, etcétera. Yo fui director 9 años y siempre se mantuvo esta tradición. Muy bien, entonces usted es meteorólogo. ¿Qué nos puede platicar sobre el clima actualmente? ¿Qué es lo que ustedes estudian o investigan para poder, pues, brindarle a la sociedad la información necesaria? Sí, mira, como te decía, existe una institución nacional, que es el Servicio Meteorológico Nacional, que hace pronóstico para diferentes zonas del país, pero no tiene, la meteorología necesita de oficinas regionales para que los pronósticos tengan en cuenta las características de la región. Si tú haces un pronóstico desde México, lo haces de una manera muy general y no puntualiza las diferentes regiones climáticas. Jalisco tiene muchas regiones climáticas. Por ejemplo, los Altos es diferente al Centro Valle,
El centro valle es totalmente diferente al sur, en condiciones climáticas, en características. ¿Por qué? Porque las variables meteorológicas están sujetas a las condiciones que hay en el lugar. Si es montañoso, si es valle, si hay vasos, espejos de agua, ríos, lagos, etcétera. No es lo mismo el clima alrededor de Chapala que el clima en la zona metropolitana. Totalmente diferente. Y dicho sea de paso, si no existiera Chapala y si no existiera el bosque en la primavera, pues tenemos que mudarnos para otro lado, sí, aquí en Guadalajara. Y no es lo mismo la costa también. Y entonces por eso es que nosotros nos dedicamos a darle el servicio a la población, a la comunidad, de cada uno de esos lugares. Cómo se va a comportar la temperatura, cómo se va a comportar la precipitación, etcétera, etcétera. Ese es el aspecto más conocido. Es lo que ustedes ven en la televisión, en los medios, ¿no? Sí. ¿Qué les dice? Le decimos a las personas si va a llover, si va a haber frío, si va a haber calor. Pero cuando hablamos de meteorología, tenemos que hablar de todo lo que abarca. La meteorología es una cosa, la climatología es otra. Okay. La meteorología es la que se ocupa de la predicción de los fenómenos peligrosos y de los fenómenos normales que ocurren día con día. Y la climatología está ligada totalmente a la economía de la región y del país. Por ejemplo, para tú hacer una construcción de un edificio, tú tienes que saber qué condiciones climáticas hay en ese lugar. Sí. Por dónde sale el sol, por dónde vienen los vientos predominantes, las características del suelo, la temperatura que puede recibir cada lugar que tú construyes. Por ejemplo, si nos vamos al tiempo de la colonia, se dan cuenta que todo lo que se construía en aquel tiempo por los españoles eran casas con el techo muy elevado, muy alto. ¿Por qué? Porque ellos sabían que en el trópico se necesita construir con techos bien altos para que refresque el lugar, el viento. A nadie se le ocurriría hacer aquí una casa con el techo de 2 metros, porque lo conviertes en un horno. Y así la climatología está ligada a la aviación. Los pilotos tienen que saber a dónde se dirigen. La marina mercante tiene que saber hacia dónde va, qué condiciones va a encontrar en el camino. Por ejemplo, la agricultura es la fundamental en esto. Yo me dedico fundamentalmente a darle a los agricultores de Jalisco las condiciones climáticas que van a haber en los diferentes temporales de lluvia o de no lluvia. Para que puedan determinar. Para que determinen la siembra, en qué momento es el periodo óptimo, la cosecha, qué va a pasar, si va a llover cuando estén finalizando la cosecha, porque le puede echar a perder el producto, los elementos que hay en el suelo, cuándo necesitan agua, cuándo no, cuándo pueden proliferar los hongos, lo que hace daño a la plantación. ¿Y estos pronósticos, doctor, en cuánto tiempo se deben hacer? ¿Con cuánto tiempo de antelación? Muy buena pregunta. Mira, la meteorología ha avanzado mucho. Hoy en día la meteorología se basa fundamentalmente en software o modelos físico-matemáticos que nos dan a nosotros escenarios a futuros, que pueden ser escenarios hasta 6 meses. Y la información satelital es fundamental. Esos son los dos aspectos básicos de la meteorología y la climatología de hoy en día. Nosotros podemos darle a un agricultor, por ejemplo, que debe esperar en el temporal de lluvia, en los diferentes meses, si va a llover más de lo normal, menos de lo normal, si las precipitaciones en su región van a rebasar los niveles históricos o van a estar por debajo. Todo eso se le puede dar a los agricultores para que ellos vayan o tomen medidas en cuanto a qué deben hacer. Y también, lógicamente, en temporada ciclónica podemos hacer la predicción con bastante acierto de hacia dónde se va a dirigir el huracán que se forme, el ciclón tropical que se forme en los mares adyacentes a la República, ya bien sea el Golfo de México, ya bien sea el Pacífico, y tener a la población alerta ante el impacto de un fenómeno peligroso.
O sea, son muchos aspectos lo que la meteorología trata y la climatología. La salud es fundamental, conocer si hay inversión térmica. Si hay inversión térmica quiere decir que los contaminantes que nosotros estamos mandando día con día a la atmósfera por tanta cantidad de automóviles van a perjudicar a los seres vivientes. Porque sí, siempre decimos los seres humanos, pero ¿y los animales? ¿Dónde se quedan? También hay que tener en cuenta eso, ¿no? Claro. Ya nos comentaba que usted mantiene al tanto a lo que son los agricultores, por lo pues ver cómo va a estar el clima para que ellos puedan pronosticarlo y puedan ir... Ellos no lo pronostican, nosotros. Puedan más bien como administrar el tiempo, claro, lo que ellos están cosechando para que lo tengan cada cierto mes o cada cierto tiempo. Pero ¿qué nos puede decir del cambio climático? Que ahora se ha visto pues afectado ya los agricultores también, como dice, los seres vivos, pero también los alimentos que estamos nosotros creando. Mira, el cambio climático es un problema que se viene hablando de él desde hace ya muchos años, porque las series meteorológicas a nivel mundial empezaron a detectar que había una tendencia que ha seguido hasta nuestros días, de cambios en la temperatura del planeta. O sea que el planeta ha empezado a tener temperaturas más elevadas que en décadas anteriores. Y además de eso, mayor concentración de CO2 en la atmósfera, el componente de CO2. Y eso alertó a los meteorólogos en general y prácticamente a todo el mundo de que algo estaba pasando. Y finalmente se ha podido determinar que la actividad del hombre en el planeta es la que está afectando de alguna manera las condiciones climáticas como las conocemos normales. Y por eso es que se han empezado a tomar medidas muy serias en un buen número de países, prácticamente casi toda la comunidad mundial, en mitigar los efectos que pudiera haber a futuro por ese calentamiento, esa cantidad de CO2 en la atmósfera, que es perjudicial. Y por eso es que el cambio climático lo podemos considerar como un problema antropogénico, creado por el hombre. Lo que sucede que la atmósfera es un elemento vivo y en la atmósfera hay vínculos que determinan que existen variabilidades climáticas naturales. Naturalmente la atmósfera también ha cambiado, pero cambian periodos, en ciclos. Hay ciclos que son de más calor, hay ciclos que son de menos calor, y eso es natural. Lo que pasa es que ahora estamos en un dilema de que el efecto del hombre está en el umbral del efecto normal de la atmósfera. Y esas dos cosas pueden traer como consecuencia que a futuro, un futuro no tan lejano, nos veamos dentro de un marco de cambios importantes en el clima del planeta y pudiéramos llegar a tener problemas con los polos que se empiecen a derretir, podemos llegar a tener problemas con las temperaturas que van a ser más altas, y eso lógicamente tiene que ver con la agricultura. Es posible que dentro de 30 años, si no tomamos medidas ahora, o 50, los agricultores nuestros no podrán sembrar de la misma manera que lo hacen ahora. Tendrán que rotar cultivos, utilizar otro cultivo que sea afín con la condición que vamos a tener dentro de 50 años. Eso es un problema que hay que resolverlo. Claro, porque si tiene que ver con la agricultura, pues tiene que ver con nosotros. Con todo. Con los animales que nos mencionaba anteriormente. Doctor, ¿y actualmente qué pronósticos tenemos para esta temporada? Este temporal de lluvia va a ser un temporal un poco irregular. Los agricultores le llaman a los temporales de lluvias irregulares, le llaman temporales pinto. Esa es una, coloquialmente como ellos lo conocen. Okay. Por eso yo cuando hablo con ellos hablo en su lenguaje, sí, para que lo entiendan. Porque ya ves que los científicos se las dan mucha palabrería tecnológica y hablan muchas cosas y la gente se queda, ¿what? ¿Qué dijo? Entonces yo trato de darles ahí una conferencia en que ellos entiendan. Sí.
Entonces, un temporal irregular quiere decir que los meses no se van a comportar en volúmenes de agua de igual manera en todo el territorio del estado de Jalisco. Okay. Habrá lugares donde va a llover más, lugares donde va a llover menos. Y eso es porque vamos a tener el impacto posible, probable, de un fenómeno del Niño. Okay. Hablando del Niño, el Niño es un calentamiento de las aguas del Pacífico, más de lo normal. Y cuando ocurre un Niño en el Pacífico, que no ocurre todos los años, ni ocurre siempre, se altera el comportamiento del temporal. Okay. Y precisamente eso es lo que vamos a tener en este temporal, un temporal irregular o pinto para los agricultores. Y esto es porque va a haber vamos a un empezar niño. con un mes de junio en más lluvias, por ejemplo, hacia la zona de Los Altos, hacia la zona de Ciénega, menos lluvia hacia la zona Centro Valles y la costa. Después julio va a tener déficit de lluvia en algunas zonas también. Agosto también va a tener ciertos déficits. Después en septiembre se va a normalizar. En octubre va a ser un octubre más lluvioso. O sea que va a tener esa irregularidad. Okay. Oiga, doctor, ¿y qué nos puede decir del fenómeno de la niña? Porque ya nos Ajá. van a conocer el del niño, Ok. ¿cuál es el de la niña? El problema es que en la vida no puede haber un Adán sin una Eva, Ah, claro. ¿no? Y entonces los pescadores peruanos hace muchos siglos, cuando veían que la pesca en Perú disminuía, es una zona muy rica en cardumen, porque son aguas frías y hay mucho plancton y se alimentan los peces, pero ellos veían que en alguna época del año bajaba la pesca, en algunos años, y esa agua cálida que ellos observaron también, decían, se calentó el agua, hay menos pesca, porque se iban la anchoveta a otro lugar, y ellos eso lo ligaron, lo mezclaron con la Navidad cristiana, el nacimiento del niño Jesús. Okay. Entonces ellos decían, llegó el niño, cuando las aguas se calentaban, porque lo hacían en el entorno de la Navidad. Y entonces de ahí salió la palabra. El niño. Y los científicos retomaron esa historia para ponerle a esa llegada de aguas cálidas el niño. Llegó el fenómeno del niño. Ah, muy bien. Y la niña es la contraparte. Okay. En algunas ocasiones las aguas frías de Perú, que vienen de la corriente de Humboldt de la Antártida, se enfría más de lo normal. Y eso fue en épocas más recientes. Los científicos dijeron, caray, si se enfrían las aguas, vamos a ponerle la niña. Ah, bueno. Y ahí quedó el niño y la niña, Adán y Eva. Ah, muy bien. Okay. Y doctor, nos decía que no necesariamente todos los años hay un niño. Ajá. Si no hay niño, ¿hay niña No. o tampoco? No, puede haber años neutrales. Hay tres Ok. fases en el Pacífico tropical ecuatorial. O llegan las aguas cálidas del Pacífico lejano, de la Oceanía, se le llama el niño, o no llegan porque no se lo permiten los vientos que hay en el trópico, entonces año neutral, no hay nada. O llegan porque se impulsan las aguas frías de la Antártida y entonces hay una niña. Lo que sí, no hay una niña y un niño juntos porque no pueden. Okay. Entonces, y ni tampoco la neutralidad es la que más persiste. El niño tiene un ciclo muy irregular, además de la niña también. 2 años puede haber un niño seguido, puede ocurrir cada 7 años, puede ocurrir cada 8. La niña también lleva el mismo ritmo. Acabamos de salir de una pequeña niña que hubo desde noviembre hasta febrero. Y eso nos trajo como consecuencia un invierno seco. Si se fijan, no llovió. No ha llovido hasta ahora. Sí. Y eso fue producto de la niña. Fíjate qué interesante, Minerva. Digo, es interesante que también la gente que nos está viendo pues conozca estos cambios climáticos que se ven afectados y que nos están afectando a todos como, pues ahora sí como sociedad. Y doctor, ¿dónde podría la gente informarse más acerca de estos fenómenos? Mira, la del fenómeno normal diario, en el Instituto de Astronomía y Meteorología se hace un pronóstico diario por los compañeros meteorólogos que ahí trabajamos, se da a través de los medios. Otra, bueno, yo estoy en los medios, ahora estoy con ustedes y de aquí salgo corriendo para un medio a darle información también. Perfecto. ¿Y en dónde lo podemos ver en los medios? ¿Se puede decir? ¿No es gol? No,
No, nosotros para saber que en GDL Contigo, Televisa, Canal 4, de 1 a 4 de la tarde, doy 3 veces el pronóstico en este lugar. En el Canal 44 de la Universidad de Guadalajara, en Zona 3, a las 7:30 de la mañana, me despierta todos los días Pablo Latapí. Casi no me dejan dormir la mañana. Y bueno, también tengo una empresa de apoyo a la agricultura, que es como una consejería que doy conferencias. Muy bien. Y además de eso, aparte de las conferencias, trabajo con las aseguradoras del campo, porque ya ves que a veces hay problemas en el campo que ocurren, problemas de incendios, esto, lo otro, sí. Y los asegurados, tanto como las aseguradoras, entran en litigio. Ahí entramos nosotros a ver si de verdad hubo ese incendio por una condición climática, hubo granizo por una condición climática o no. Entonces mi empresa Agromet se dedica precisamente a eso. Le doy conferencias a los agricultores todos los años, tanto en el periodo de estiaje o de seca, como en el periodo de lluvia. Muy bien. ¿Alguna página de internet tienes? Tenemos la página www.agromet, termina en T, es agrometeorología. Muy bien. .com.mx. Muy bien, pues doctor, agradecemos muchísimo. Y estoy en todos los medios y en todos los lugares. Sí, famosísimo. En Twitter, otra cosa, en Twitter, en Facebook, en YouTube tengo un canal con mi nombre, pueden entrar a ese canal. Todos los días hago un pronóstico para la región. Todos los días, menos sábado y domingo, cuando no se necesita. Okay. Si hay una urgencia, un fenómeno extraordinario, también lo doy. Perfecto, y pues ahora también está en Previdere TV. Y ahora estoy en Previdere. Muchísimas gracias. Y pues esperamos tenerlo próximamente, porque prácticamente hoy estuvimos hablando de la meteorología y yo creo que sí va a haber parte 2, como comentábamos al principio, para que podamos hablar más sobre la astronomía, ¿no? No, de la astronomía no. Esa no es mi ahí sí tendrían que invitar a un especialista. Muy bien, bueno. No, la parte 2 si quieren la seguimos hablando de meteorología hasta el cansancio. Que así sea. Claro que también tenemos muchísimos temas para hablar de meteorología. Hay muchos temas. Y pues agradecemos a nuestro público que hayan estado con nosotros hoy, jueves de prevención. Los esperamos en las próximas transmisiones y recuerden ver lunes de Mujeres y Más, martes de Mediación y miércoles de Hospitalidad en Previdere TV. Nos pueden encontrar en YouTube y Facebook. Muchísimas gracias, Diana. Gracias, doctor. Lo esperamos en nuestra sesión. Hasta luego.